vamos a hablar un poquito de lo que sería el proceso de abordar un desarrollo de envase. Entonces, para mí es otra cosa interesante también, hacer siempre lo que quieren los clientes es un gran error. Esto lo dijo un señor que sabe bastante, que es Porter, es un economista y uno de los mayores teóricos del marketing, y decía, claro, si yo dejo que el consumidor me diga qué es lo que tengo que hacer, el consumidor va a decir siempre lo que tiene cerca, lo que viene acostumbrado, lo que va a decir lo que está dentro de su zona de confort, otra palabra que me parece horrible. Esa y concepto abierto son horribles. O sea, zona de confort no, lo habitual. O sea, la persona está siempre habituada a determinadas cosas. Entonces le digo, quiero un envase de shampoo. Ay, bueno, hazlo así, que se dé vuelta. O sea, uno tiene que, sobre la base de lo que está y sobre la base de lo que está funcionando y las tecnologías, también tiene que pegar el cambio. O sea, tiene que generar un cambio, porque si no, siempre quedamos dando vueltas con lo mismo. Entonces, es fundamental que uno no esté fuera del mercado, pero también le pueda agregar un grado de riesgo a lo que hace, ¿no? Sigo con el preguntón. Hay un personaje que se llama Juan el Preguntón, pero era así. Condición inicial, preguntar, preguntar y preguntar. O sea, cuando ustedes vayan a un cliente a desarrollar un producto, un blog grande de hojas y preguntar. Expectativas, después viene toda la parte dura, digamos, pero todo. ¿Qué te imaginás que va a ser este envase? O sea, tener la mente abierta a lo que es la pregunta. ¿Sí? Entonces, la condición inicial por 3 es preguntar. Y esto es muy interesante, que es los POSIT, ¿sí? O sea, tener todas esas preguntas, poder ponerlas y disponerlas en un lugar para decir, bueno, a ver, esas preguntas, ¿qué otras preguntas también me disparan? ¿Sí? Y eso es lo que me va a mí a conectar con la mejor condición de diseño, que sepan todos, de hecho ya lo saben seguramente, no existe el envase ideal y siempre estamos en falta con respecto a ese envase, porque en realidad el envase es una respuesta a determinada condición del sistema. Entonces no existe el envase ideal, sería como tener una idea equívoca de lo que es la realidad, ¿sí? Y entonces, en este tema de preguntar, empezamos a explorar. Exploramos la competencia, exploramos el producto, exploramos la marca, exploramos los beneficios que tiene ese producto, vemos la categoría, vamos al supermercado, no solamente al Jumbo, sino al chino, ¿sí? Vamos, caminamos, porque esa es la forma de enterarse qué es lo que pasa en el mundo de los envases. Exploramos la categoría, ¿sí? Fíjense que acá tenemos ya 6 disparadores de lo que deberían hacer como esquema primitivo, ¿sí? Lo que es exploración. Hago un pequeño comentario de lo que es explorar el producto. Hace unos años me tocó trabajar con un escritor que trabajaba en publicidad, que se llama Fogwill, no sé si alguno lo conoce. Bueno, yo me senté, lo admiraba mucho como escritor, a mí me gusta bastante la literatura, pusimos a charlar, qué sé yo. Fuimos a la reunión de marketing, medio ya riéndonos un poco, porque era un tipo bastante, medio áspero, pero interesante para reírse. Y lo primero que hace, agarra el envase, que yo había preparado unas maquetas, qué sé yo, agarra el shampoo, lo pone en el dedo y se lo toma. El gerente de marketing de la empresa, que es una de las 5 empresas más grandes en Argentina, le dijo, ¿estás loco? ¿Qué hiciste? Dice, ¿cómo vos cuando te bañás no te entra shampoo en la boca? Sí. Bueno, y si tiene un gusto feo, la verdad a mí no me interesa. Esa empresa tardó casi 20 años en lanzar productos de shampoo, era una línea de cosmética, tardó casi 20 años en lanzar, yo estoy casi seguro que los mató con esa, porque le generó una duda de decir, uy, ¿qué voy a poner adentro de este envase? Y fue maravilloso, porque a mí me cambió la cabeza. O sea, un tipo que pensó desde un lado, otra que pensamiento lateral, los mató. Dijo, qué gusto, tío. ¿Vos cuando te bañás qué pasa? Y sí, entra. Entonces, si no tenés ese concepto de lo que te va a pasar con el producto, no podés arrancar. Entonces, explorar el producto, fundamental. Y si les pueden dar bastante, si es un producto que vale la pena, pidan mucho porque tienen que experimentar y esas cosas están muy bien. Bueno, ¿qué son las jerarquías de sistema? ¿Qué yo denomino las jerarquías de sistema? Primero lo que nos impacta son los colores. O sea, lo primero que tiene nuestra percepción es
esa diferenciación de color. Luego aparece la forma, ¿sí? Y por último los textos, por último lo que yo voy a estar comunicando desde el punto de vista de texto. Entonces, ese tema de los colores tiene que ver también con el recorte que produce ese color con respecto al otro producto. Con lo cual, hay muchas categorías que empiezan a hacer el viejo truco de uso el color de la categoría. Volvemos al tema de suavizantes, y que me gusta bastante, pues es una categoría muy conservadora, ¿sí? Cualquier marca le va a apuntar al color celestito con el verdecito y con el bebé y con las florcitas que nos dan, no sé, aroma a bambú. No lo quise comprar, pero me daba una cosa, aroma a bambú, una cosa rarísima. Bueno, pero en esa categoría hay un jugador de esa categoría que empezó a hacer colores violeta, color púrpura. Y uno pasa en la categoría y dice, todo es celestito, todo es verdecito, uy, hay un tipo que hizo púrpura. Entonces, no siempre hay que seguir la tendencia de la categoría. Por supuesto, los cambios hay que validarlos, no hacerlos de manera, sin pensar, pero es muy interesante entender esa codificación y cómo también quebrar un poco esa codificación, ¿sí? La marca es Vanish, no sé si alguno la vio, pero yo no sé si es buena, es mala, pero me dice, yo soy diferente. Me levanta la mano y me dice, yo soy diferente. Bueno, y acá, tomando en cuenta lo que sería un envase, ¿sí? Las condiciones en general, lo que puede pasar, o sea, lo que es el branding, lo que es el envase secundario, ¿sí? Lo que son las tapas, lo que es la capacidad del envase, lo que es el claim en la etiqueta, ¿sí? Lo que es el embossing, el color, la claridad y la forma. La forma es muy interesante porque sí, las categorías, todo lo que sea áptico, tiene que tener zonas de un buen uso de esa caracterización. Entonces, estas son algunas de las posibles características que tendría que tener un envase, ¿sí? Si ustedes después van a ver los textos o lo que puedan sacar en limpio de todo esto, van a encontrar que es casi infinito. O sea, de cada uno se sigue abriendo y se sigue abriendo y se sigue abriendo, ¿sí? Entonces, sí, perdón. ¿Qué es embossing? Embossing es, ¿viste el producto grabado? Eso se llama embossing. Es un grabado que tiene relieve, ¿sí? Que tiene que ver con estas cosas. Sí. Con estas zonas que no son lisas y que tienen que ver no solamente con una cuestión de diseño, sino también de tecnología, para mejorar la resistencia mecánica del producto, ¿sí? Pero es algo que se utiliza mucho, tanto en la parte de diseño gráfico como en la parte de diseño industrial, donde uno empieza a trabajar las superficies para que no sean totalmente limpias. La condición de desarrollo, vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Pensar, pensar y pensar, ¿sí? O sea, tengo que tomarme un tiempo importante. En la parte donde yo trabajo en fábrica también tengo algunas responsabilidades del área de capacitación y del área de mantenimiento. Entonces tengo lo que yo le llamo la regla de 1 por 1. Es 1 minuto para pensar, me da 1 hora para ganar. La gente piensa que yo tengo que hacer las cosas como si fuera una gallina con la cabeza cortada, ¿no? Ir sin pensar. Yo siempre digo, ustedes antes de hacer algo piensan. De hecho tenemos unos sistemas de semáforo en la fábrica donde decimos primero pensar, después evaluar y después actuar. ¿Por qué? Porque ese tiempo de pensamiento, seguramente yo pensando voy a ganar un tiempo final en el proceso. Entonces, no tengamos miedo y sobre todo bajemos la velocidad de la vida diaria, que todo es más rápido, más rápido, más rápido y no sé dónde vamos. O sea, tenemos que tratar de bajar ese nivel de velocidad y dedicarnos brevemente a pensar. Entonces, la primera condición para mí de desarrollo de un producto es el pensamiento. Y después acabamos lo que yo le llamo un proceso efectivo, pero cualquiera me puede decir, no, el proceso que yo hago es mejor y yo le doy la derecha. O sea, es efectivo para mí y a lo largo de lo que yo he pensado. Fundamental el brief del cliente. Sin el brief del cliente no se puede avanzar. Sin lo que diga el cliente del producto no se puede avanzar.
el ajuste del brief y las consultas, porque el cliente me dice lo que quiere, pero yo tengo que ajustar eso y decir, bueno, realmente es lo que quiere, lo tengo que consultar, lo tengo que poner en tensión a eso. Las propuestas a través de presentaciones, la definición una vez que tengo ya manejado el sistema y digo, bueno, voy por este camino, que tiene que ver con el prototipado, y la documentación. Siempre el tema de documentación para mí es fundamental. La fecha que lo hice, la versión que lo hice, no es la versión última de la última, no me sirve eso, ¿saben? Directamente es algo que hay que tirar y hay que evitar, o sea, tiene que estar ordenado. El orden en el proceso de diseño ayuda a salvar muchos errores que uno no se da cuenta que comete. Entonces, desde cómo está el ámbito de trabajo hasta cómo yo trabajo. Armo carpetas de exploración, carpeta de primera propuesta. Ese tiempo que me tomo me ayuda a repensar el producto. Entonces, traten de ganar tiempo pensando y bajando a tierra las cosas que hagan. Entonces, la documentación para mí es fundamental. Condición final, verificar, verificar y verificar. Ahora vamos a ver cómo está impactando la inteligencia artificial y los sistemas virtuales para lo que es verificación. Esto es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, yo lo puedo decir, porque para mí el briefing es Dios. O sea, por encima del briefing no hay nada. O sea, si yo no sé qué quiere el cliente, ¿qué puedo fabricar? ¿Qué puedo diseñar? ¿Qué puedo pensar? Y no tengo idea. Entonces es fundamental. Hay clientes, me sigue pasando, clientes que sacarle una opinión del producto que te piden es casi... Muchas veces me ha tocado decir, pero me lo estás pidiendo vos el envase, o sea, no sabés qué es lo que querés poner adentro. O sea, el brief tiene que ser fundamental y cuanto más amplio, mejor. Esto es una matriz donde me habla de los que son modelos estándar o semi-estándar, en esta parte inferior, y lo que se llama que tienen libertad formal, que está en la parte superior. Siempre cuando hablo de libertad formal es muy limitada, ¿sí? Pero esta botella, al lado de cualquier otra del mercado, va a tener una libertad formal, ¿sí? Va a haber muchas otras botellas que tengan el mismo tamaño, la misma altura y todo, pero van a ser diferentes. Siempre es con bastante restricción, tanto en altura, diámetros, van a ver que están todos muy cercanos. Pero sí tengo, en respecto al primer envase, en los modelos estándar tengo una restricción formal alta porque yo tengo que hacer una lata de gaseosa en aluminio. ¿Qué variación formal tengo? Nada. O sea, lo único que hago es una aplicación de gráfica, ¿sí? Cuando uno a veces lee los currículums de los diseñadores, dice, sí, tengo experiencia en latas de aluminio o en diseño de envases de Tetra Pak. El envase de Tetra Pak está validado, lo que hago es aplicación de gráfica, pero no diseñé nada que salga del modelo, ¿sí? Entonces, las variaciones que yo puedo tener son muy bajas. En un modelo estándar tengo una restricción formal muy alta y la opción de material muy baja. Es ese tipo de aluminio. A lo sumo, 2 tipos de aluminio y terminó la historia. No puedo hacer más que eso. Respecto a los demás, acá tengo una opción de materialidad alta que tiene que ver con el color. Fíjense, acá tengo un color celeste, acá tengo transparente, pero tengo variaciones, ¿sí? Puedo tener un envase de polietileno, puedo tener un envase de polipropileno, puedo tener un envase de PET. En el de aluminio tengo envase de aluminio. Hago una caja de cartón F201, aleta encontrada, no hay otra cosa, es esa la caja. Puede ser más chica, más grande, más alta, más baja, pero no tengo libertad formal. ¿Se entiende? Y evidentemente eso tiene que ver con la restricción productiva y con la restricción logística. Ahí estamos en la mitad, son las 2 grandes cosas que a mí me restringen un envase. Entonces yo lo que le llamo a esto es forma condicionada. Todo esto que ustedes ven acá es forma condicionada. O sea, ¿qué puedo hacer acá? Es trabajar, y no digo que no vale la pena y no digo que no es un gran trabajo, no estoy quitándole mérito. Pero fíjense con lo que tengo. Esta etiqueta para mí es maravillosa respecto a una etiqueta convencional. Esta gente trabajó, o sea, no podía salir de ese envase, pero hizo algo diferente. Lo que hizo esta gente, también, que es una gente
que utiliza el concepto de la cabeza del pescado para aplicarle el diseño gráfico justo donde va la anilla. Eso es pensar, ¿sí? Hizo con algo que no podía hacer nada, hizo algo, ¿sí? Lo mismo esta gente que hace los envases de Tetra, ¿sí? Esta caja, que es una caja convencional aparentemente, pero tiene una zona de toma, ¿sí? Y lo mismo con esta parte de lo que sería Pepsi, que está, acá hay un chiste que es el primer diseño de marca de Pepsi, y cuando lanzaron la marca, que ahora volvieron a cambiar, pues Pepsi la marca es un adolescente eterno, está todo el tiempo cambiando, no sabe qué piensa y cuál es la personalidad que tiene, pero esto es interesante, por acá mostraron las dos variaciones, y aparte pusieron código de color. Yo no sé si me tomaría una Pepsi verde, es raro, ¿no? O sea, creo que es raro. Acá son las formas semicondicionadas, donde yo, si bien tengo algo de condicionamiento, puedo empezar a cambiar de alguna manera. Esta es la lata de Sapporo que yo les comentaba, acero inoxidable, ¿sí? Que es maravillosa. Tecnológicamente hacer esta lata es un tema muy, muy importante. O sea, no es nada fácil, ¿sí? Y acá lo mismo, o sea, tengo cartulina con producto polimérico y puedo hacer algunos cambios. Lo mismo que lo que es la parte de blister, ¿sí? Tengo una cantidad, sobre todo ahora hay muchos desarrollos de blister que trabajan como con unos sistemas libros, son bastante complejos de hacer, pero es muy interesante. Bueno, entonces trabajamos con la forma libre. Muchas veces me preguntan, ¿y vos cómo diseñás? Yo diseño en papel, sigo diseñando en papel. O sea, primero porque me gusta dibujar y me gusta pensar, o sea, hace que la mente vaya a lugares donde no tiene límite. Entonces, en general trabajamos con tríadas, o sea, trabajo de A3, y presentamos en cualquier proyecto que hacemos aproximadamente por sistema unas 18, entre 18 y 24 anteproyectos al cliente, ¿sí? La primera vez que lo vemos. Porque hacemos línea de exploración. Entonces, si vamos por acá, vamos por allá, y eso nos ayuda a trabajar muy bien. Aparte, nos sirve para pensar. O sea, decir, esto el cliente a veces dice, pero esto no me gusta. Perfecto. Sé que por ese lugar no es el camino, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno rápidamente, y yo los entiendo a ustedes que nacieron con la computadora, van directamente a dibujar, digamos, el papel en blanco lo tienen en la pantalla. Pero no está nada mal trabajar con papelitos, y a mí me ha tocado trabajar con gente muy joven, y cuando les hago hacer ese camino inverso, les cambia la cabeza. O sea, como que hacen más cosas de las que estaban acostumbrados, porque si no, la forma condicionada estaba dada por el programa y no por ellos. Y la forma libre termina en un boceto. Todo yo a este nivel no alcanzo a dibujar, pero hago unas cosas semejantes. Pero bueno, se puede llegar a hacer este tipo de RAF. Y ahora vi que hay mucha gente que está trabajando, sobre todo en Instagram. Hay un par de diseñadores que están volviendo de nuevo a estos RAF un poco trabajados, o sea, mezcla de computación y trabajo a mano. Y queda muy bien, o sea, el cliente lo ve de manera muy interesante, y aparte es rápido. O sea, es muy rápido. Y aparte salió mal, tiré la hoja y ya está. A lo sumo la reciclo. Y acá terminamos ya con un pre-render, que no es un render final, pero es un render bastante cercano a lo que podría llegar a ser el producto. Y ahí terminé. O sea, esto ya está pasado. O sea, yo iría acá. Esto es en las primeras etapas lo máximo que hacemos es este tipo de bocetos, no más que. Ya la aplicación de la gráfica no lo hacemos. Y entonces acá tenemos el proyecto, tenemos el producto, y ¿a quién se lo voy a vender? Porque hasta ahora hicimos todo bárbaro, tengo el diseño maravilloso. ¿Y a quién se lo voy a vender? Y lo voy a vender a lo que hoy estamos siendo todos. Ya no somos Homo Faber, ya dejamos de hacer cosas, así que somos Homo Tecno. Estamos colgados de la tecnología todo el tiempo. Y eso afecta los envases. Y entonces afecta el envase y el PDB. En general todos le llaman el POP, pero en realidad la palabra castellana es PDB, punto de venta. Está afectando el envase y está afectando el envase colocado en el punto de venta. ¿Por qué? Porque todos aparecen dispositivos, y el mayor dispositivo que tenemos todos en la mano es el celular.
pero no es el único. Porque yo puedo comprar también productos a través de la web, en una computadora, en una tablet o en la computadora de mi casa. Entonces, son todos dispositivos que yo puedo utilizar. ¿Y cómo me afectan? Me afectan a través de cómo lo veo en la web al producto, con los códigos activos, esto que decía, le saqué un escáner y me lleva a la página web y me dice cómo está hecho, las cosas que puedo hacer con ese producto, las recetas que puedo hacer con ese producto, ¿sí? Y otra cosa que está apareciendo muy fuertemente es la realidad aumentada, o sea, cómo hago una inmersión de ese producto en una realidad virtual, ¿sí? Y entonces acá hablo de la creatividad aplicada, o sea, ¿qué hago para que pueda utilizar los recursos que tengo de análisis de producto, de análisis de diseño para trabajar con una creatividad, o sea, darle una vuelta de tuerca? Y ahora vamos a ver algunos casos que utilizaron ese criterio. Esto a mí me parece maravilloso, no sé si logran decodificar rápidamente. Este es un lubricante que desde el año, creo desde el año 40, ¿sí? Pero el concepto es, te hicieron un pájaro, y acá se lee, año 40, o sea que el cerebro no tiene que ver ni con las computadoras, ni con los sistemas, o sea, es aplicación de criterio, ¿sí? Este era el envase que yo les comenté de termoformado, que tiene las pastillas adentro y es como un libro. Para mí es maravilloso este Panadol. Y tiene todos las pastillas, uno las va rompiendo y adentro tiene toda la información del producto. ¿Lo viste este producto? No, a mí me encanta, no sé si... Sí, pero el problema de eso es cuando la venía en proceso. Ah, olvídate, eso sí. Bueno, el problema de ustedes. Bueno, ese es el problema de ustedes, el diseño está espectacular. Pero aparte, fíjense cómo lo ponen en línea de... Esto es un envase para colocarlo en punto de venta. O sea, hay que hacer una bandeja para que queden todas paraditas así y uno saque ese librito. O sea, hiper complejo el envase, pero es espectacular. Bueno, esto ya es... Esto es marketing, que es un envase de FOAM para lavarse las manos, que deja la huella. Esta es una flor y después hay una que es una huella de un osito, una cosa así. No, vos apretás y sale la espuma hacia arriba y te queda marcada en la palma de la mano una flor o si fuera la huella de un animalito. Esto es una tapa que lleva adentro un componente perforado que lo que hace es mezclar el aire con el detergente y generar la espuma. Y acá traje lo que llamamos forma libre. Si alguien puede dedicarse como diseñador a hacer envase de perfume, después me da yo voy y le doy un beso en la frente, porque realmente acá uno puede hacer lo que se le ocurra. O sea, acá es cheque y hacer lo que se le proponga. O sea, es maravilloso. ¿Qué tiene que poseer el envase? Diseño correcto, que está basado en equilibrio, un incremento objetivo de las ventas, o sea, nos dedicamos a vender, por si alguien piensa que esto es una tarea, ¿cómo es? Una tarea que no tiene dinero por detrás, no, nosotros nos dedicamos a vender, que tenga impacto y personalidad, que tiene que ver con la percepción, que satisfaga al consumidor de alguna manera, a través de la calidad, del costo, del desempeño, y que tenga recordación de marca, o sea, que contribuya a la comunicación del producto y me permita a mí tener siempre una recordación de marca. Sigo siendo, en mi recorte, todo el que esté en desacuerdo, ningún problema, ¿eh? Ahí se lee como alta ignorancia. Entonces, ¿qué digo? La inteligencia artificial va a potenciar mi capacidad argumentativa y creativa. Y acá lo que digo es, yo no tenía Google. Cuando yo tengo que hacer esta etapa de exploración que decía, yo antes lo hacía cortando revistas. Viví con los dinosaurios, así que juntaba revistas, investigaba cosas, me traía revistas de afuera cuando viajaba. Ahora voy a Google y tengo todo el saber del universo. Está todo ahí. Entonces, cuando voy a explorar, mi herramienta es Google. Como hoy es la inteligencia artificial, es una herramienta más. Como antes dibujar o hacer un trabajo de diseño gráfico era recortando, trabajando con elementos de tipografía que se hacían en unas máquinas
especialísimas para hacer tipografía, y hoy se hace todo de una computadora con el Photoshop. Entonces, esa herramienta del Photoshop limitó la capacidad creativa. Yo creo que el que es creativo y que tiene capacidad de innovar, con una buena herramienta es 10 veces más creativo. ¿Sí? Ahora, evidentemente, los datos y los análisis mejoran la capacidad de argumentación. Sí, pero tengo que saber de qué voy a hablar. Pues si no, lo que hago es un copy-paste mental que no es ningún discurso, es un discurso vacío. Nos va a liberar de tareas rutinarias. ¿Eso es más tiempo de creatividad? ¿O me dedicaré a leer más, a ver más Instagram o TikTok o lo que sea? Yo lo recomiendo y lo uso en etapas tempranas del diseño. O sea, en la etapa de exploración, para mí es una herramienta maravillosa. Ahora después, por una cuestión personal, elijo no utilizarla. Es un camino personal. A nadie le digo lo que tiene que hacer. Me permite alinearme conceptualmente con el cliente y generar ideas. Porque yo puedo decir, este es un camino, este es otro. Entonces, cuando yo le decía, hacía 24 envases a mano, yo le puedo llevar 60. Ahora el cliente con 60 envases, ¿va a tener mejor criterio para entender? Yo no creo. Para mí, cuanto más le llevas, más lo perdés. Para mí, si él no tiene claro qué es lo que quiere hacer, lo mata. Y pasamos de ser diseñadores a ser directores de arte. O sea, vamos como eligiendo, pero digamos no generamos. Somos más como un director técnico, digamos. Y hay un problema grave, que se los comento por si lo quieren usar para venderlo como un servicio. Hay muchos problemas con la licencia, los copyright, los legales y cómo facturarlo. Esto para mí es lo más importante. Ustedes como diseñadores tienen cajas de herramientas. La caja de herramientas cada uno la construye a lo largo de los años con los saberes, con lo que tiene en la cabeza, con lo que recibió, con lo que investigó. Entonces, tiene que tener la mejor caja de herramientas. Entonces, el conocimiento de los materiales, fundamental, si no, no se puede fabricar. Proceso de transformación, cuáles son los mejores procesos para fabricar. Y cuál es la conveniencia de selección de estos procesos en función del volumen de producción. O sea, si voy a hacer una cosa artesanal, no me importa, pero si voy a fabricar millones y millones de envases, tengo que conocer los procesos que me permiten hacer esto. Si no, todo es retórica, todo es me gustaría. Por último, muy rápidamente, China. Estas son las tendencias que, este es ¿cómo es? La entrada del foro, ¿sí? Ese chiquitito, soy yo. ¿Acá? Sí, un poco lo que vi esta es una exposición del mercado de corrugado y tecnologías digitales de impresión. O sea, estaba enfocado en eso, pero 130.000 metros de exhibición. O sea, en un lugar grande, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Lo que vi, la tendencia de reducción de peso en cualquier tipo de producto, sobre todo en la parte de corrugado, todo el mundo piensa que no hace falta, sí hace falta. Es más, hicieron una ponencia por 5 gramos de diferencia en una caja, yo no lo podía creer. Y eso decían que tenía un impacto tremendo. Bueno, las últimas tendencias de mercado tienen que ver con las mejores prácticas industriales, con papeles especiales y aditivos, o sea, papeles que por ejemplo están reemplazando los plásticos. Las bandejas de consumo de productos dejaron de estar todo en lo que sería el polifano, todo lo que es espumado de plástico, y están yendo todos al papel y a la pulpa. Y la impresión digital no creció tanto respecto a la anterior, a la feria anterior, me comentaron. ¿Por qué? Porque se liberó lo que sería, le pasó lo mismo que a la tecnología 3D, se liberó la patente. Ustedes saben, la tecnología 3D está liberada la patente, cualquiera puede hacer una máquina de impresión 3D, cualquiera de ustedes. Están liberados los planos, toda la tecnología. Entonces empezaron a aparecer tantos jugadores que no creció en lo que se pensaba. Cuanto más jugadores, ¿qué hicieron? Los que fabrican los mejores componentes de impresión digital, que son los cabezales y las tintas, son los que van adelante. Pero la parte de movimiento de la máquina es una máquina de control numérico, que hay 10.000 proveedores de los motores sincrónicos de la máquina de control numérico, o sea que no creció lo que se pensaba el digital, ¿sí? Las cosas que se ven son interesantes, pero todavía a muy baja velocidad de resolución.
quiero hacer un envase de cartón corrugado a alta velocidad, no me sirve una máquina digital. O sea, todavía es muy caro. Y dos cosas raras que yo vi como lo más interesante, lo que se llama honeycomb y embutido profundo, que es unas bandejas de papel con embutido profundo, y el honeycomb es como un corrugado, como si fuera un elemento hexagonal, es como un papel desplegado, que se utiliza por ejemplo, las puertas placa, ¿sí? Se utiliza para bajar el peso de la puerta placa y darle resistencia. Eso es lo más novedoso que yo vi, y por eso se los quería un poco transmitir. Y después podemos hablar de la comida y esas cosas, pero son tonterías, ¿sí? Claro, el señor juez, ¿qué dijo? ¿Aprobado? Mirá que los jueces están complicados.